Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en otra de las actividades organizadas por la Cátedra Bell Silver Nebrija L'Oréal Group en Comunicación, Imagen y Bienestar de la generación Silver. Esta cátedra es un espacio académico y divulgativo dedicado a investigar, visibilizar y promover nuevas formas de entender la madurez, la belleza y el envejecimiento activo de la sociedad contemporánea. Desde una perspectiva interdisciplinar, la cátedra impulsa proyectos que conectan cultura, comunicación, diseño y pensamiento crítico, fomentando el diálogo entre generaciones y la construcción de referentes diversos y actuales. Como muestra de las actividades culturales y divulgativas de la cátedra, hoy contamos en nuestro campus, tenemos la suerte de contar en este precioso campus con la presencia de Máximo Huerta, que viene a hablar con nosotros de una de sus obras, Con el amor bastaba, publicada en 2020. Máximo Huerta, gracias por acompañarnos, Máximo, nació en Utiel, Valencia, en 1971. Es escritor, periodista y comunicador. Su obra literaria, marcada por una sensibilidad profunda y una mirada íntima sobre las emociones, ha sido reconocida con premios como el Primavera de Novela por La noche soñada y el Fernando Lara por Adiós pequeño. Recientemente, además, ha recibido el Premio a las Letras del Ateneo Mercantil de Valencia en 2025 por su trayectoria literaria. Es autor de novelas, relatos ilustrados y libros de viaje. Su estilo combina elegancia narrativa y una poética cotidiana. Además, tiene una amplia trayectoria en televisión y radio. Máximo Huerta escribe con el corazón y sus libros son Refugio, Memoria y Belleza. Este coloquio con Máximo Huerta se centrará, como hemos dicho, en su obra Con el amor bastaba, y está enmarcado dentro de las actividades de la Cátedra Bell Silver. La literatura de Máximo, con su mirada íntima, nostálgica y profundamente humana, conecta con los valores de la cátedra al ofrecer relatos que reivindican la memoria, el amor, la pérdida y la plenitud en todas las etapas de la vida. Este encuentro busca abrir un espacio de diálogo intergeneracional donde la palabra se convierte en puente entre experiencia, emoción y reflexión. Y en este encuentro, Máximo estará acompañado por dos comunicadores y compañeros de la Universidad de Nebrija. María Gil es directora de comunicación de la Universidad de Nebrija, Fundación Nebrija y el resto de entidades del grupo. Antes fue Communication Manager en la empresa de asesoramiento financiero más importante de España, ITS Asset Management Factory, y pasó también por el equipo de comunicación de otra universidad. Tras una larga trayectoria como periodista en medios de comunicación, fundamentalmente en televisión, Telemadrid, Antena 3, Televisión Española, Canal Sur, Cosmopolitan Televisión, ha desarrollado todo tipo de proyectos en el ámbito de la comunicación corporativa, cultura organizacional, dirección de publicaciones, relaciones institucionales. Participó en la organización del 5º centenario de Antonio de Nebrija, cuya gala de apertura obtuvo el premio DIRCOM Ramón de Corral al mejor evento de más de 1000 personas. También nos acompaña Fernando Bonete, doctor en Comunicación Social y director del grado en Comunicación Estratégica en esta universidad. En redes sociales es uno de los divulgadores digitales más importantes de España. Su cuenta de Instagram reúne a más de 465.000 personas en torno a la cultura y la literatura. Además, ha colaborado con programas y medios de comunicación como Espejo Público en Antena 3, La Tarde de COPE, El Mundo. También ha formado parte de proyectos de investigación para el Observatorio Digital de Medios de la Comisión Europea, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, A3 Media Corporación, el Observatorio Oídos de RTVE y Santander Universidades. Su último libro es Un libro para cada año de tu vida, publicado en Temas de Hoy, Planeta. Bueno, bienvenido Máximo, gracias compañeros, gracias a todos por este momento y estamos deseando escucharos. Espero acodado en la ventana de Aix, viendo los pájaros y las casas de enfrente. Es una manera de volver a volar, de volver a ese tiempo en el que no había reparos y hacíamos todo según nos iba apeteciendo. Es el barrio donde volé libremente, lejos del mío. Se pasó la niñez de un plumazo y apareció la edad sin ser llamada. Por aquí ando de nuevo. La mañana en la que regresé, mi hermano Aris olía a lavanda y a comida recién hecha. Cuando nos abrazamos, me reprochó mis repetidas ausencias, mi falta de respuesta y mi tozudez. Después me hizo prometer que no abandonaría jamás a la familia. Aquí te queremos, Elio, dijo sin adornos emocionales. Era el Arístides que yo quería, seco y firme, aquel que una noche sacó de la muerte a mamá. Cuando entramos en la casa que fue de los tíos, Marcel y Clem, sus hijos y su mujer estaban esperándome con un ramo y una botella de champán.
El lugar había cambiado, pero no lo suficiente para que todo volviera a mi cabeza en segundos. Nos acomodamos en el salón de la cristalera Alcós Mirabé, que era la sala favorita de la tía para alcahuetear. Charlotte nos contó cómo iban las ventas y me puso al día de los últimos acontecimientos en la ciudad, sin poder reprimir las lágrimas al vernos juntos de nuevo. Estuvimos toda la tarde en la tienda tomando café y charlando. Cuando empezaba a anochecer, y después de muchas horas de conversación, Aris me dijo que el fin de semana iríamos a Cassis. Nada podía hacerme más ilusión que regresar a aquel lugar de risas y desahogos. Estaré encantado de volver, dije. Al despedirse, me puso la mano en el hombro y me dijo: creo que mi nieto sabe volar. Lo he visto en la calle saltando charcos y no supone ningún problema. Tiene la sensibilidad de las aves y la fuerza de los ciervos. Desde luego tienes que conocerlo. Aris sonrió y añadió: ha salido a ti. Me pareció el resumen más bonito de una larga vida de lastres y de escapadas. En esa frase se encerraba la felicidad de toda una familia. Los dos salimos a la calle pletóricos. Charlotte se quedó dormida en el salón. Ese es un poco. Pues no, me gusta jugar con el significado y las evocaciones de las palabras. Creo que soy Juan Ramoniano. Me gusta que tengan otro volumen extra en el que a veces el lector a lo mejor no cae, pero ya hay una atmósfera. Y Helio es porque él siente que vuela, no es un nombre casual. No, ninguno de los nombres de la novela son casuales. Os invitamos, por supuesto, a leerla a todos los que no lo hayáis hecho ya. Hablábamos de que Helio es el protagonista. Es un niño durante casi toda la novela, no en este fragmento que nos has leído tú. Es un niño que tiene heridas que algunas son físicas y otras son más emocionales, más metafóricas, están todas relacionadas, también con esa capacidad extraordinaria de volar. Es un niño que necesita llegar a la edad madura para reconciliarse, como hemos visto en ese pasaje, con su vida, para colocarlo todo. Y esos son hallazgos también que hemos visto en el primer estudio de la cátedra que nos acoge hoy, porque se ha visto cómo a partir de los 55 años la gente tiene muchísima más autoestima, se siente mejor. Es decir, ¿te parece que es una conquista de la edad, esa capacidad de reconciliarte con un pasado y de que las piezas de tu vida encajen todas en el lugar que deben estar para que tengan sentido? Espero que sí, porque cumplo 55 en enero y me quedan 2 meses de inseguridades, de nervios, de síndromes de impostor, de no asumir algunos recorridos de mi vida. Entonces espero que todo lo que has dicho sea cierto y que a partir de enero yo consiga llegar a lo que consigue llegar el protagonista, y es a ser capaz de mirar el pasado, todos los pasados que caben en un pasado, porque caben muchos, depende de hacia dónde mires, y mirarlo incluso con ternura, ser capaz de salvarte de ese tiempo de heridas. El protagonista lo consigue porque yo creo que eso solo sucede, no sabía que era a partir de los 55, pero sí que intuía que a partir de una edad uno empieza a perdonar o a entender por qué eligió algunos caminos, porque algunos han dejado heridas, porque algunos incluso se han olvidado. Si fuéramos capaces de olvidar, que yo creo que es la única facultad que pediría, si tuviera un don. ¿Qué don pedirías? Pues yo la capacidad de olvido y la de recuperar la memoria de algunas cosas, una para ser mejor escritor y otra para que en la vida personal también fuera más provechosa. O sea, la memoria me parece que es el músculo más poderoso. Entonces, la capacidad de fabular o de fabularse a uno mismo en la vida me parece que es la mejor manera de cicatrizar, llegados a una edad en la que, bueno, todas mis novelas están conectadas por el peso de la memoria y el peso de la edad. Creo que yo ahí insisto siempre mucho en el mismo tema, como Modiano en lo mismo, nuestro
nuestras formas de andar, y yo siempre insisto en la memoria, en el paso del tiempo, en la mirada desde la madurez. Creo que lo he hecho en todas las novelas, pero soy consciente ahora. No era consciente antes. Y creo que queda claro, de hecho, y explicitado en la novela, quizás no sabías que era a partir de los 55, pero sí tenías una cierta sospecha de que a una cierta edad es más fácil conectar esas piezas del puzzle a las que se refería María. De hecho, en el propio comienzo de la novela, y por eso digo explicitarlo, hay una frase que me llamó mucho la atención, porque no olvidemos que efectivamente el protagonista es un niño, pero el narrador no es un niño, pese a que esté narrado en primera persona. El que narra es una persona mayor que pertenece a otra generación distinta a la del niño. Y tú, en cierta manera, dejas esto muy claro al principio cuando dices, para entenderlo todo es preciso entender a mis padres. Es decir, como niño quizás no entendía todo, fue de mayor, cuando fueron pasando los años, cuando fui cambiando de generación, que pude empezar a entender. Cuando tienes la edad de los padres. Es algo casi mecánico. Cuando tienes la edad de los padres es cuando entiendes a los padres. ¿Puedo hablar de mí o puedo hablar de la novela? Lo que quieras, Fernando. Lo que tú quieras. Pero, como en este caso autor y obra están bien conectados, uno es capaz de entender a los padres, los errores de los padres y los aciertos cuando llega a la edad de los padres. Pero la narrativa, la narración en este caso de la novela, juega a un falso niño. No hay ninguna novela desde la madurez que tenga una voz verdadera de niño. El niño no hablaba así. Pero este es el juego interesante. Sí, un niño no habla así. Esto es. Y es el juego interesante ni recuerda porque así tampoco. Y lo que está recordando, por tanto, no es el recuerdo del niño, sino el recuerdo de la persona mayor. Sí, es el recuerdo. Y además, pero, sin embargo, la persona mayor necesita volver a la mirada del niño. Y engañarla. Porque la memoria es muy novelera. Nadie recordará nunca la comunión tal y como fue, sino cómo cuenta que fue la comunión. O cómo con los años vas restando anécdotas y quedándote y enfatizando, dependiendo del aforo que tengas, enfatizarás la memoria, la memoria enfatizará lo que quiera. Entonces tú a lo largo de la vida la irás cambiando. La vida es lo más cambiante que hay. Va cambiando conforme vamos creciendo. Nada es lo que sucedió. Es como tú quieras contarlo, como tú quieras recordarlo, y luego ya, como te deje la vida recordarlo, si te acuerdas. Pero esa voz infantil es falsa, siempre es falsa. Es la voz de un adulto intentando escudriñar en ese pasado, volviendo a esos escenarios. Siempre son pocos. Incluso yo creo que narrativamente nunca están conectados. Si pensáis en vuestro pasado, la vida no es ordenada. Cuando sucede sí, pero cuando la recuerdas no. Cuando la recuerdas son saltos. De pronto es la fiesta de los 20, algo de los 9 años, un juguete que tuviste, un beso. O sea, está totalmente desordenada. Entonces, literariamente tienes que ir cogiendo esos fragmentos en la voz adulta para unirlos. Porque no es lineal. No es nada lineal. Y es una necesidad, en cierta manera, volver atrás. Me decías, no sé si contestarte mediante la novela o personalmente. Es una necesidad. Es una necesidad también como autor. Como autor sí, porque yo mientras escribo busco respuestas a la pregunta que me he planteado. Yo siempre empiezo las novelas con una pregunta que me hago yo, que late a lo largo de todo el trayecto o no late, pero ¿qué pasaría si esto hubiera pasado? Mi próxima novela, la que sale en enero, es ¿qué pasaría, yo de un hecho real, qué pasaría si yo tuviera un hermano? Soy hijo único, el hombre duplicado. Mira, ya que estábamos hablando antes de entrar, ¿qué pasaría? Entonces, con eso puedes ficcionar. En esta novela, con otra pregunta, es ¿qué pasaría si en la infancia hubiera sido libre? Si hubiera sido capaz de disfrutar del todo. Nunca somos capaces de disfrutar del todo, una por económicamente, otra porque tu pareja no sigue tu ritmo, otra porque tu casa no tiene las habitaciones que te gustaría tener, otra porque no vives en el lugar, otra porque pesas más de lo que te gustaría pesar, otra porque pesas menos, otra porque no ves igual. O sea, nunca. La memoria es lo que lo arreglará, todo eso. Y le dará esa pátina de infancia ficticia que todos nos montamos. Porque luego todos nos inventamos nuestra infancia. A lo Ana María Matute. Nos la inventamos todos y contamos las anécdotas sueltas y no me creo que todas las infancias hayan sido tan felices como todo el mundo cuenta.
Es que parecemos un país naif o un mundo naif de infancias felices. Mi abuela llegaba. Hemos visto mucho Disney, hemos leído mucho y entonces creo que queremos ser tan feliz como los demás. Entonces yo en esta novela digo, ¿qué hubiera pasado si ese niño hubiera tenido otra infancia? Si sus padres no estuvieran en descomposición, los entiende de mayor. ¿Y cómo habría sido esa vida si él hubiera sido capaz de volar? Es algo onírico en la novela. Precisamente ese es otro de los temas que digamos que vertebra toda la novela, esa tensión que tiene el protagonista entre el deseo de ser normal, sea lo que sea, sí. Esa normalidad que viene quizá un poco a mí eso me encanta de la novela. Impuesta por el padre, y la necesidad de ser él, que es diferente, libre, casi único, ¿no? Claro, por esa si tú condición. o el niño Helio cree que vuela, cree que es capaz de volar, cree que es capaz, pero cuando lo hace y salta un charco, todo el mundo lo mira, porque ha saltado más que los demás y todos hablan de él. Vienen todos a hablar del salto que ha hecho el niño, con lo cual se ve abrumado. Cuando uno hace algo extra, se ve abrumado también por las miradas de los demás. Normalmente lo que cambia la perspectiva no es tú, sino cómo te miran los demás. Siempre. Esto desde los casi 55. Siempre es cómo te miren los demás, así funciona tu vida. En este caso, la madre cree que hace bien dejando que el niño sea lo que quiera, que vuele, que salte, que se eleve, que sea como quiera, y el padre cree que hace bien, esto lo entenderá cuando sea mayor, queriendo que el niño sea normal, poniéndole peso para que el niño no vuele, para que esté pegado a la tierra. El padre también cree que lo hace para bien. Con las mejores de las intenciones en una película te pueden destrozar la vida. Pero alguien lo está haciendo con la mejor de las intenciones. Entonces esta madre y este padre, los dos con la mejor de las intenciones, están intentando que él sea feliz. El padre cree que será feliz si es como los demás. Todos somos felices cuando estamos en la norma, con la misma ropa, el mismo jersey, el mismo peinado, sobre todo en una edad que algunos tenéis aquí o que habéis pasado. Si estás en la norma, encajas en un grupo, encajas en un entorno, en una calle, en un barrio, y eso el padre cree que su hijo encajará y lo hace para bien. En cambio la madre cree que hace bien si el niño es capaz de ser libre, volar. Los dos están construyéndole las alas a su manera, pero él los entenderá de mayor. Por eso el título se lo dice él al padre, es papá, con el amor bastaba. No, nada más. Los lastres no hacían tanta falta, ¿no? No hacía falta los lastres, tampoco hacía falta esto de raíces bien agarradas a la tierra y mucha cuerda para volar, que dicen los cursis, que es lo que hace la madre. Entonces él los entenderá de mayor, pero a veces con el amor bastaba. Yo sí que mis novelas todas son muy familiares, la familia como eje principal de la vida, para bien y para mal, como arraigo. Entonces él echa de menos que con el amor habría bastado. Claro, porque ahora que comentas precisamente el tema de la familia... Me enrollo mucho, me cortas. No, precisamente es que uno de los temas que también queríamos abordar y quería preguntarte era acerca, en cierta manera, de la familia, porque uno de los puntos fundamentales o uno de los hechos simbólicos, oníricos, está en ese vuelo y en lo que ocurre además a consecuencia de ese vuelo, de la fama que adquiere, de cómo la prensa, ¿no?, va por él y quiere saber más de ese hecho y cómo se corre la voz. Pero luego hay otra parte muy importante que ocurre de puertas hacia adentro, en las casas, ¿no?, en su propia casa o también en casa de su abuela. Mira. Y con esa pregunta vuelvo a mezclar la ficción con la realidad, porque en definitiva yo creo que en la novela pasa también esto. ¿Dónde está con el paso del tiempo lo importante de la vida? ¿Fuera? ¿En los focos, la fama, Mira, la atención? Todas las novelas ¿En casa? dependen, como ya ha pasado tiempo de esta novela y no hay cámaras, todas las novelas nacen de una epifanía, por decirlo en términos religiosos, de una aparición. Todas las novelas. Y tú ahí te subes a ese barco literario o no te subes. Esto puede pasarle a Lorca con la casa de Bernarda Alba, con las bodas de sangre, porque hay un hecho de una boda muy famosa
que sucede y que sucede esto, y él lo convierte en ficción. Pero en mi vida, en este momento, es inevitable que yo en ese momento he sido ministro de Cultura de España, que he dado un salto, que he saltado un charco y que me he caído y que todas las cámaras lo han grabado y que el único refugio es la casa. Eso es el detonante para escribir esta novela. Haber sido ministro, Cultura y Deporte, ha sido un desastre emocional, ha sido un desastre social a mi primer escalón, lo demás no afectó a España en absoluto, faltaría. España ha seguido tranquila. Bueno, no tan tranquila. No tan tranquila, conmigo habría ido mejor, pero ese es el detonante. Es que no sé si te estaba leyendo entre líneas, lo digo y así estoy aquí a gusto. Ese es el detonante para empezar a escribir. Y yo en ese momento estoy leyendo La balsa de piedra de Saramago. España se separa de Francia y está navegando, me parece la mejor de las metáforas, es una balsa de piedra, leedla. Y es un mundo onírico perfecto. Y entonces mi mundo onírico es que ese niño sea capaz de volar para evadirse de un hecho y que se refugie en la casa. Sin embargo, en la casa el padre es de una manera y la madre de otra. Y toda la prensa está hablando de él, de que ese niño sabe volar. De ahí nace, lo demás ya es una novela, pero de ahí nace en esa epifanía o en esa génesis mi novela. Y la familia, que para mí la he utilizado en La noche soñada, con la que gané el premio que ha dicho María, es una familia, otro tipo. Siempre me ha parecido que es el elemento principal en la literatura, la familia, que las grandes novelas siempre tienen a la familia como elemento. Si hacemos un análisis de casi toda la literatura, entonces me parece que es el elemento principal. Ese, la muerte, el viaje y el paso del tiempo, ¿no? Bueno, ese Odiseo, la vuelta a casa. Pues ya está, es que no hay más que 5 temas. Es la temas. vuelta a casa y el sacrificio. No hay más, pues en este yo hago, por eso los nombres pertenecen a esa mitología, es Helio Ícaro. El título de la novela era El vuelo de Ícaro. Recordad en el vuelo de Ícaro. El vuelo de Ícaro, el padre le construye alas para que pueda volar. Son de cera y se las derrite Sol. Sol en esta novela es la madre, se llama Sol. El padre, al contrario que las alas, lo que le hace es algo para que le ate a la tierra. Todo en esta novela no es tan intenso luego leyéndolo, pero tiene un porqué. Todo tiene un porqué. No hay nada casual, ni siquiera el nombre de la madre, que sea Sol, que es quien derrite lo que está haciendo el padre. Y son dos mundos que no coinciden, el de la madre y el padre. Y él, que se encuentra en ese momento se llama Helio Ícaro y que puede volar. Y que ha volado y que encima todo el mundo lo está criticando porque vuela, no vuela y todo eso. Ese es el alma de la novela, y la familia como refugio absoluto y prisión. No solo como lugar en el que uno está en casa abrigado, arraigo, como a los presos cuando entran en prisión les preguntan ¿cuál es tu arraigo? ¿Qué sitio tienes que decir al que llamar o al que ir cuando salgas de prisión? Todos tenemos un arraigo, un lugar en el que tú abres la nevera y dices es casa. En mi casa ahora el arraigo soy yo porque mi madre no me reconoce, entonces ahora hay en la nevera lo que ponga yo. No, pero antes era lo que ponía tu madre. Entonces yo he perdido ahora el arraigo. Entonces no tengo casa. No entiendo que mi casa soy yo. Por eso la siguiente novela es una autocaravana. Bueno, oye, pues eso es un... Pues estoy cayendo sobre la marcha mientras estoy hablando. Es un titular, ¿eh? Ya. Estás esperando muchos detalles, ¿eh? De la Demasiado próxima... debería que hablar se publica de en enero, ¿no? Creo. Sí, pero entonces yo ahora no tengo arraigo, pero los arraigos son las madres y los padres. Bueno, la familia, o la madre sola o el padre solo, ¿eh? No voy a ponerme ahora a decir cómo deben ser las familias de los demás. Y las familias, para bien o para mal, son las que marcan los destinos. Y en esta novela es hogar y al mismo tiempo prisión, porque él quiere huir, quiere salir. En el párrafo que he leído es: todo ha cambiado, pero sigue teniendo aquello que yo me hace sentir que estoy en casa. He vuelto a casa. Eso nos lleva... Eso es, el viaje del mito. Sí, y eso enlaza también con otros los conceptos que son
troncales en la novela, que es el de la libertad. La libertad se presenta como algo muy huidizo, que a veces se toca, casi se llega a casi adivinar, pero se acaba escapando. También es un concepto en el que cuando se experimenta con plenitud esa libertad, ¿no? Los personajes, Elio, la madre, pues acaba también teniendo cierto precio, ¿no? Y yo quería preguntarte si crees que esa conexión que hay entre libertad, responsabilidad, libertad y asunción de todo lo que conlleva, es algo que tienen más asumido las generaciones más mayores y a lo mejor algo menos las de los jóvenes. Bueno, tenemos también aquí muchos estudiantes que luego pueden opinar sobre esto. Bueno, de estudiantes se tienen muchas certezas y de mayor se tienen menos, creo. De mayor dudas un poquito más de todo. De joven tienes muchas certezas, todo lo tienes clarísimo, incluso cómo va a ser el futuro, sin ser evidente. Pero ¿sabes que la libertad va con también con un compromiso asociado? Peter Parker, me voy al cómic, conlleva una gran responsabilidad también. Ahí voy, que si lo tenemos tan Un asumido. gran poder conlleva una gran responsabilidad. La libertad conlleva también una gran responsabilidad personal y colectiva, siempre. La responsabilidad, no puedo hablar, no me gusta hacer generalidades porque tampoco sé cómo son los jóvenes de ahora, vosotros lo sabréis más y mucho mejor porque los estáis escuchando, yo no los escucho, no tengo hijos, no voy a tener, no tengo hermanos, no los voy a tener. No sé cómo son los de ahora. Sí que he confiado mucho en el futuro, más que nada porque, bueno, aunque en el futuro yo estaré muerto, el futuro les pertenece a otros. Y siempre he confiado mucho en la gente joven porque no creo que todos sean iguales, ni creo tampoco que todos los que somos adultos, generación Silver a puntito, ni generación Silver extra, sean iguales tampoco. Pero sí que la responsabilidad, algunos jóvenes la tienen marcadísima, otros no, y en adultos otros la tienen marcadísima y otros se la pasan ya por allí, les da igual lo del mayor que se caga ya en el convento, ya quiero decir que también existe el adulto que ya le da igual y se revela y le da igual ya todo, o sea que no sé hacer generalidades, pero sí que es cierto que en general en el camino normal de la vida acabar siendo responsable en todos los sentidos. Yo antes mezclaba alcoholes y ahora vamos la leche sin lactosa. Quiero decir, no pensé que llegaría este momento, pero cuando dicen el día de mañana, coño, el día de mañana ha llegado, está aquí. Entonces creo que la responsabilidad es algo que siempre, la base, no sé si practicando, pero entendiendo con los años. No sé si practicando. Hablábamos de libertad, de compromiso. Yo quiero introducir aquí otro concepto añadido a estos, quizás en principio más blando, pero que sin embargo me parece que puede llegar a tener la misma fuerza que el resto y es la delicadeza, porque esta es una novela plagada de momentos de gran delicadeza, aunque sean los pequeños detalles, pero la madre que, como decías, te pone la nevera y te endulza la tarde con sus buñuelos, o la abuela que te acoge también con sus buñuelos, que te acoge en su casa, el pueblo que es escenario de momentos duros, pero también de muchos momentos buenos. Es la delicadeza, en cierta manera, también una ética en esta novela, haciéndonos ver que puede ser algo con lo que resistir. Yo sí. Yo estoy empadronado en eso, en la delicadeza. Creo que mi patria es la delicadeza de las pequeñas cosas. Lo estaba hablando antes con una nueva amiga que me lee por las mañanas y me he dado cuenta ahora, a 2 meses de los 55, que ese es el lugar que domino bien. En la vida y en la literatura, pero fundamentalmente en la vida, en fijarme en las pequeñas cosas. Cuando mi madre mueve la taza de leche, ahora sé hacia qué lado mueve la leche, al revés de cómo lo hacía mi abuela. Me di cuenta cómo mete la mano en el sillón. Todo eso que no te dabas cuenta porque no te fijabas. Eso te iba a preguntar, y esto lo descubres con el tiempo. Lo descubres ahora, cuando has llegado a otro momento, porque estás intentando ralentizar la vida. Yo ahora, antes tenía mucha prisa en crecer, tranquilos, se crece.
la única certeza que tengo. Se crece, gracias a Dios, si cumples años. Mi única certeza. Pero se me pasaba a mirar. Es como cuando vas por una ciudad, por Madrid, que no miras las azoteas hasta que no viene un turista. Dices, mira, Diana Cazadora enfocándole a la otra fachada, esto, y lo explicas como un turista. Pues en la vida cotidiana estamos tan acostumbrados a mirar supongo que vosotros, la maravilla al entrar aquí, que ya no lo veis. Ya no lo veis. No, si os pregunto qué quería ser vuestra madre, a lo mejor no lo sabéis, no se lo habéis preguntado. ¿Qué quería ser? ¿Qué quería ser vuestra abuela? No se lo habéis preguntado. No era solamente madre. Quería ser otra cosa, ¿eh? Seguramente vuestro padre también. O sea, no nos fijamos en las pequeñas cosas. Y eso es en lo que yo he empezado seguramente por ralentizar el tiempo, que es la única manera, esto lo he hablado con Luis Landero mucho, mi autor vivo fetiche admirado y todo, y patrón a seguir. La lentitud de la vida es fundamental. La prisa hace que el viaje pues sea menos disfrutón. Entonces me gusta más la delicadeza de las cosas del pueblo, de la casa, bueno, del barrio. Su pueblo a lo mejor no todo el mundo tiene pueblo. El barrio, el cómo era la casa, cómo estaban dispuestas las cosas en casa de tu abuela, cómo olía, cómo hacían conservas, no lo sé, soy muy rural, ¿eh? Todo eso yo es una forma de hacer conserva también de mi vida, que luego me servirá para alguna novela, hacer botes de conserva para guardar. Es una pena porque parece que ese imaginario físico desaparece o está desapareciendo. Desaparece. Solamente debe ser duro, ¿no? A la hora de... Desaparece y te acuerdas de poquitas cosas, de elementos, de objetos pequeños, ese imaginario va desapareciendo. Son imaginarios diferentes en la ciudad y en el pueblo. Yo, insisto, he vivido 25 años en Madrid, pero uno sale del pueblo, pero el pueblo no sale de uno, jamás. Entonces, ese imaginario del pueblo es más fuerte. La literatura también lo ha hecho más fuerte, es verdad, por nuestros referentes. Por mucho que muchos autores hayan retratado Barcelona también y estas cosas, me da igual. Está mejor retratado el pueblo, porque el pueblo es ficticio. Es el que el niño se imaginó, el que el niño autor vio antes de ser autor y el que el mayor quiere recuperar. Yo ahora paso por Utiel y digo, ay, ya no está el horno de la Reme. Se me cae el mundo. Porque eso implica, no vive mi abuela, no vive la Reme. Ponemos artículo en Valencia, ya no está el dulce. ¿Cómo sabía el dulce? Cierra los ojos. Esa fuerza la da otros lugares, otros entornos. Y se ficciona más el pueblo porque es más onírico. Hay un pueblo para cada ciudadano. La ciudad cada uno ya la convierte de otra manera. La ciudad es más fuerte sobre el autor, sobre el ciudadano. Entonces, a mí, en esa delicadeza de los pequeños recuerdos, salpicados, como he dicho al principio, es donde escribo, o desde donde escribo. Antes hablabas de que hay una tendencia considerable, literaria, pero también vital probablemente, a idealizar la infancia, esos primeros años. Hay también una idealización del pueblo como espacio, también de la memoria. Yo creo que también hay cierta... Yo me he inventado mi pueblo, claro, te lo inventas. Pero se lo inventó también Delibes, se lo inventaron todos. Crearon desde su percepción su pueblo. Algunos incluso le cambiaron el nombre, no hay muchos macondos. Y lo ficcionas desde la madurez, porque la memoria, como he dicho antes, es muy novelera, y de la misma manera que ficcionamos nuestra vida, todos somos escritores aquí, todos ficcionamos todo. Y no es que a algunos les pasen más cosas, sino que hay algunos que las saben contar mejor. Hay gente que te cuenta las anécdotas mucho mejor que otros. Y tienes envidia porque dice, a ese le pasan más cosas. No, las sabe contar, tranquilo. Solo es la diferencia de saber narrarlas. Hay gente que narra muy bien los dramas, te cuenta que está en el hospital, y es que detalla el hospital, ese hospital no existe, pero te lo ha narrado, o sea, ha ficcionado la visita al hospital y ha eliminado todo lo extra para construir esa ficción en la narrativa diaria de cada día.
y en la de los pueblos se ha prestado mucho más. La frase ya es de Ana María Matute, hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad, uno acaba construyéndose la mentira. La mentira es mucho más bonita porque la creas tú. Siempre dicen, la mentira se pilla. Bueno, la mentira tiene las patas más cortas. Bueno, yo creo que las tiene más largas y más bonitas. Porque la mentira la has construido tú. Y tú eres desde la novela, desde la mentira es mucho más hermosa. Pero quizás sería más la fantasía o lo construido más Vale, que la mentira propiamente dicha, ¿no? Aquí el experto. Llámale como tú quieras. Pero es mentira. La mentira la has elegido tú. Has elegido desde dónde vas a contar esa mentira, desde el niño que acabas de inventar, porque no es ese niño exactamente, ni el que se recuerda, qué tipo de escenarios. No es lo que cuentas, sino qué no estás contando, qué peso de la paja quitas, también. Tu selección, tu ficción. Es que tu selección de la ficción, de la anécdota, vamos todos de algún sitio y todos salimos contando el hecho de otra manera, tanto en el periodismo, la comunicación, como depende de dónde te sitúes, depende de qué tú quieras manipular. Todos somos grandes manipuladores de nuestra vida. Sí. Se pueden inventar muchas cosas y pueden crearse esas mentiras, excepto una, que es la que da título a la novela y la que el amor le dice al padre. Proust llegó a escribir 7000 palabras lamentándose de esto. Y es que no había amado, no había conseguido amar como él quería. Es esto, sí, el título. Y es lo único que no se puede traicionar. Y quizás es también el lamento del protagonista. Todo lo puedo inventar en mi recuerdo, menos el amor. Sí, eso sí que no se puede engañar. Puedes durante un tiempo, pero la memoria ahí sí que no es engañosa. Ahí sí que no ficciona. En el amor que has recibido, que has dado, ahí no hay engaños. Puede haber autoengaños, pero estás ya mintiendo. En esta novela y en ese aspecto, ahí no hay mentira. Y eso seguramente lo notas en la forma de amar de la madre, en la forma de querer del padre, en la forma de querer de él, en la súplica de con el amor bastaba, no necesitaba nada más, que te das cuenta de mayor. Como con tan poquito necesitabas. Esto es una cosa fatal lo que voy a decir, pero como ha venido a la cabeza, dicen, ay, qué felices, era como en lo de, éramos tan pobres y tan felices. Claro, porque no lo recordaban del todo, lo puedes narrar como quieras, pero sí que es verdad que hay una felicidad en el amor verdadero que es inimitable, y insobornable y a veces ingobernable. Ahí no se puede mentir. Para seguir con el tema del amor, que desde luego desde el mismo título... Todas las novelas son de amor. Exactamente. No las mías todas, ¿eh? Y esta además es que lo ensalza desde el título, con lo cual es inequívoco. En ese final que has leído tú... ¿Te puedo decir algo del título? Hombre, claro, hay lectores lo que tú quieras. Que te dicen, que te rebaten, me decían, Fernando, es con el amor no basta, también hace falta la nómina y todo eso. Digo, ay, no me seas prosaico, me estás jodiendo la literatura alrededor del título. Ya sé que no basta. La lectura es otra, que bastaba para salvar una situación. Bastaba, que no pedía más, quiere decir, no pedía más que eso, pero hay gente que es capaz de decirte. Esto, como decía el protagonista del Club de los Poetas Muertos a los estudiantes, ¿no? Que les decía, bueno, los negocios, lo material es necesario. Y luego está el arte y la literatura que le da sentido a lo necesario. Pues eso. No es útil, pero es muy útil. Pero es muy útil. Y con respecto a los tipos de amor, porque no hay uno solo, y al final, efectivamente, el protagonista cuando puede alcanzar cierta paz es a través de un amor que se transforma y que acaba siendo más fraternal, más familiar, y a veces no le hacemos tanto caso a otros tipos de amor, a lo mejor muy centrados en... Me propuse, y era premisa voluntaria, que se hablara de un abanico de amor, que cursis lo de abanico, pues de muchas posibilidades de amor, el amor entre hermanos, que es hostil al principio, porque los hermanos se pegan, los que he observado, y luego eso esconde un amor gigantesco, en muchos casos, el amor de los padres de alguna manera, como pueden, a su manera, el amor hacia los tíos,
el amor, aquí vuelan, se van a Francia, a un lugar en el que es otro pueblo, otro mundo rural que nadie los mira. Es como una Arcadia feliz, un mundo diferente en el que la tía es Clementine, Marcel y Clementine, ¿no? Eso es Proust, son ellos. Pero la tía y el tío, pues que el tío riega desnudo el jardín, la tía pesa 200 kilos, tiene una librería, son muy felices, tienen a uno que les ayuda que es de Tinduf, le gusta de pronto a la madre cuando van allí, pero también le está gustando al hijo. El hijo siente deseos de la madre porque a la madre le está gustando el chico de Tinduf. Hay deseo también. Hay todas las posibilidades de... Bueno, el amor joven también de Charlotte, de Arístides, que Helio es espectador de ese amor, de ese primer amor de pareja. El amor de la abuela, esa composición de la familia de muchas formas y hacia muchos lados. Ya que soy valenciano, como una pólvora, ¿no? Que está ya en plan Palmera de Elche, al final, hacia todos los lados. Era una obsesión mía marcar todos los tipos de amor para que le diera sentido al título, aunque en un principio no fuera a ser este. Pero la frase estaba en el texto. Creo que deberíamos ceder la palabra también a los amigos lectores de Máximo que nos acompañan, porque se ha hecho una nueva amiga lectora esta mañana, pero había muchos amigos lectores también aquí presentes y supongo que deseando preguntar. Hasta la iglesia, no me acordaba del cura también. Del cura, claro que no. Esa ya es la es que bomba. Claro, no puedo entrar es que hay desvelo cosas y si queréis desvelo, pero mejor que os la leáis. En los libros. Hacer spoiler. Es que he abierto por ahí. Si no os importa, me tengo que hacer un poco cerca. Pues usted habla mucho de vuelo, evidentemente en el libro, y el vuelo implica una cosa, implica viaje. Sé que usted ha viajado por algunos de los lugares más bellos del planeta, por lo cual quisiera preguntarle esto. ¿Qué viaje tiene pendiente, ya sea literario o físico? Tengo muchos viajes pendientes, en mi cabeza está medio mundo. Podría decirte tópicos desde Tokio, Canadá, Alaska, y no conozco el mundo. No lo conozco. He insistido en zonas cercanas fundamentalmente por cuidado familiar. Entonces, cuando no estaba mi padre enfermo, ha estado mi madre. Entonces, al ser hijo único, mis escapadas no podían durar más de un vuelo directo. Yo soy adicto a poner vuelo directo, sin conexiones. Entonces, me conozco muy bien, sobre todo lo cercano. Pero tengo también muchas ganas de conocer y me quedé a punto porque me invitó la viuda la mujer de García Márquez, a conocer México. Y México es uno de los destinos que me atraen muchísimo. Y no he ido y tampoco sé cuándo iré. Bueno, soy de Colombia, así que estás bienvenido a la tierra de García Márquez. Lo había notado porque los de Colombia domináis el español muchísimo mejor. Gracias. Por seguir un poco el hilo de... Bueno, gracias por esta charla fantástica y por conocerte un poco más, pero por seguir con esas referencias geográficas, que yo el libro no lo he leído todavía, pero veo que está Francia ahí, como está en otras y muchas de tus novelas, que tiene Francia y que tiene París para que siempre sea... no creo que sea escenario, es un personaje, un protagonista más. Sí, de hecho en la última novela, París despertaba tarde, es el sujeto de la frase, es el personaje. Esto lo hablé con Fernando cuando salió. Quise que fuera hasta París, o sea, el protagonista es ya París despertaba tarde, como si fuera un personaje. París que se despierta con olor a pintores, a alcohol, a drogas de los años 20, a creatividad, a prostitución, ese mundo sucio y turbio de los años 20, pero claro, como la memoria es muy novelera, también nos hemos inventado unos años 20, que son de todos con champán, todos con flecos. Vístete de los años 20, hacéis una fiesta aquí y claro, iríamos de una parte. No, son muy turbios, son verdaderamente turbios y a mí me gusta mucho. Siempre he tenido fascinación por todo el mundo francés, históricamente,
En mi familia hay emigrantes, sirvió el mundo de la inmigración para una de las novelas, para No me dejes, porque tengo tías que venían y que venían a Utiel en el tiempo de vendimia y venían, que son cuando son las fiestas en mi pueblo, y venían con un exotismo exagerado. Para el niño de 11 años, cree que aquellas tías eran, vamos, Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, que eran iconos de la sexualidad, sensualidad, moda, perfumes, bocas, o sea, como yo quisiera imaginármelas. Las tías, luego en las fotos las he visto y eran igual de rurales que mis tías de Utiel. Pero en la mente había una ficción, y es que eran el exotismo que venía de Francia, porque mi abuela lo acompañaba con un ¡que vienen las tías de Francia! Entonces aquello era la bienvenida de Meister Marshall. Llegaban con unos dulces, a lo mejor solo era una caja con 4 bombones, pero en mi cabeza hay una parafernalia que he sido incapaz de desmontar con los años. A lo mejor en enero en el punto Silver. Pero eran unas... Y eso me hizo mirar a Francia con otros ojos de... Yo quiero saber qué cantan, qué leen. Y empecé toda mi literatura referente, más allá de los que algunos son muy obvios, son franceses. Empecé a leer, a estudiar también el idioma, quería saberlo todo, quería... Por esas tías que venían, que mis primos dicen, siempre hablas de las tías de Francia, mi primo Hervé y los que viven allí son bodegueros franceses que son más chic, pero es lo mismo. Y dice, pero es que mi madre no era como la recuerdas. A mí no me la quites de la cabeza. En mi cabeza era así. Entonces, esa ficción de la que he hablado al principio, esa ficción de la que hemos arrancado, del niño, cómo lo cuenta desde el adulto, empezó en ese momento, hacia Francia. Hoy he tenido un mensaje del alcalde de Brihuega, casualmente hoy, que se enfadó porque no presenté esta novela en Brihuega. Campos de Lavanda. Es que la novela es en Valençola y es en Provence. Yo no me quería ir a Brihuega si estoy con todo mi cariño hacia Brihuega. Tienen que hacer una escapada a un lugar en el que haya otro idioma, otras costumbres. Si me voy a Brihuega no hay. Entonces me enfadó mucho el alcalde y hoy tenía un mensaje en Instagram que otros utilizan para ligar, yo para hablar con alcaldes. Y para que vaya a Brihuega, casualmente, o sea, no sé por qué habéis elegido ahora, no sé. Nebrija llega a muchas partes, lo habrá visto también el alcalde. Pero será, pues el alcalde de Brihuega esta mañana. Y entonces, la Provenza me fascina también. Está idealizada como todo en la memoria, que yo creo que es un poco lo que desde la madurez idealizamos todo, el pueblo, la Provenza, pero cuando hay un mal que le llaman los japoneses el mal de Amélie, o el efecto no, es un síndrome Amélie que sufren los japoneses orientales, no sé focalizar, que cuando llegan a París no ven el de Amélie. Claro, el mundo que vieron en la película. Claro, pero tú tienes que verlo en eso que hemos idealizado en todos los lugares. Tienes que verlo en la floristería, tienes que ir dejándote esos espacios que son esas elipsis que hacemos todos cuando contamos una anécdota. También cuando París está idealizado, claro que está idealizado. Y la movida madrileña y la Roma de Posteguillo. Pues es mi Roma, París. París y Francia. Ahora que hablabas de inmigrantes, bueno, soy venezolano, de madre vasca, padre napolitano, y quería preguntarte la portada. No he leído tu libro, pero ese niño que mira hacia ese paisaje, hacia ese pueblo, te quería preguntar si eso tú lo decides, si eso tiene que ver un poco cómo sitúas al personaje frente a la obra, porque de alguna manera invita al espectador, al lector, a que nos introduzcamos dentro del territorio, del paisaje, de la obra, del recuerdo del personaje. Quería saber si tomas decisión sobre, así como elaborar el título de la obra, sobre cómo es no tienes todas no la tienes todo el poder. No. El autor no tiene siempre todo el poder. Tienes la posibilidad de mantener, a pesar de que luego te puedan decir, ¿ves? Fue fracaso por el título. Siempre elegirán alguna excusa. Tanto si es éxito como si podría contaros tantas anécdotas.
pero no tienes todo el poder, no manejas ni te ofrecen posibilidades de cubiertas para que tú elijas. También te preguntan, ¿cómo la ves? ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo imaginas? Tú puedes dar referencias, pero luego cuando uno ya tiene una carrera más amplia, no puede irse a una cubierta que difiera mucho de las anteriores, porque entonces dicen, es que el lector, ahí entra ya marketing, entran otros mundos desconocidos y voraces, porque muerden, porque si va bien dirán que es por ellos y si va mal por ti. Y a veces no has elegido ni el título. Tengo que decir que las novelas que más éxito han tenido mías son las que yo mantuve mi título. Eso se lo dije ayer a mi editor que comí con él. ¿Qué dijo? ¿Te dan la razón o no? No te dan la razón nunca. Ah, ya. Pero es venezolano. Y has dicho, digo, mira, toda Venezuela hoy interviniendo. Y sí, mi corrector, mi editor es venezolano y muy buen escritor. Entonces, claro, hay que entrar en el mercado, que se diferencie, que entre con la idea de la novela, que siga teniendo tu espíritu para que no parezca autores que confunden al nicho que ya tienes de lectores. Ahí son otros factores que son ajenos a la novela, al texto, es otra fábrica. Otra fábrica. Es un mundo dificilísimo. Muy difícil de defender. Yo París despertaba tarde se titulaba París 1924, pero en París 1924. Bueno, pues hacía referencia a otras cosas, pero ahí a veces proponen. Más preguntas de estudiantes animados, que tenéis la oportunidad de hacerle una pregunta a Máximo. Como estudiante siempre crees que tu pregunta va a ser mala, no lo penséis. O que el de al lado va a pensar que tu pregunta es muy mala. Es algo que se tiene siempre. No. En la Silver perderéis la Aquí vergüenza. tenemos una Sí, es que aguerrida estudiante. No creéis que la pregunta es mala, es una charla. No, quitad ese hierro que se tiene. Quería hacer una pregunta con respecto a lo del título. Para ti, en esta novela, yo no la he leído, pero ¿tú crees que el amor basta? O sea, que es suficiente para cualquier problema que tenga el protagonista. ¿En mi vida o en la novela? ¿En los dos? Sí. Se lo has puesto. Sí, basta. Sí, porque los mejores recuerdos están relacionados con el amor. Siempre. Y esto es la Navidad con tu abuela o tu primera relación. O sea, los mejores recuerdos de la vida siempre están, o tus amigos, aquella fiesta, eso es amor que tuviste. O sea, los mejores recuerdos de la vida solo en el resumen final son de amor. Y ya está. Todo lo demás es necesario, claro, como dice una amiga mía, para pagar las facturas, pero ya lo ha dicho Fernando mucho mejor. Pero el amor es lo fundamental y el pilar, yo creo que en todos los aspectos, incluso en el trabajo. Incluso en el trabajo. Yo también me planteo, ya que ha hecho la pregunta al lado, si esos recuerdos del pasado, más que idealizarlos, bueno, en este caso, lógicamente toda tu conversación nos lleva a nuestro propio pasado, más que idealizarlos, me pregunto si, por un lado, lo normalizas, es decir, que lo que tienes es lo que tienes, no hay alternativas sobre las que puedas elegir, porque eso pasa de adulto. Y por otro lado, sí que sucedieron de esa manera, es decir, son felices. Nuestros recuerdos, por ejemplo, pienso en el pueblo, ¿no? Los veranos eran felices, eran tiempos largos, eran tiempos... Yo no he dicho que fueran felices, ¿eh? No, me refiero que sean unos recuerdos positivos, que son unos recuerdos que uno no se los inventa, que realmente son así. Sí. Lo que pasa es que no hay una reflexión sobre lo que tienes, porque, digamos, es lo que te toca, o sea, o es lo que tienes delante, ¿no? Y quizá de adulto, cuando empiezan a pasar otras cosas, uno toma sus decisiones. Me pregunto si esta es la óptica que cambia tu visión del pasado. Que no puedes cambiarlos. Que mientras estás no eres consciente y que luego no puedes cambiarlos. Lo que es inamovible. Será inamovible la muerte de mi madre
es inamovible, los recuerdos que te queden se irán concentrando en pequeñas cosas, como tengo los de mi abuela, que se van difuminando, que ya no recuerdas la voz. Ya no sé cómo era la voz de mi padre. Eso me fastidia mucho. El recuerdo lo podemos tener en imagen, incluso en sabores. Esto sabía tal cual. Pero no la voz. No recordamos la voz, no la recuerdo. Puedo definir, era un tipo duro, era seguro, pero no sé cómo era la voz. Tampoco la de mi abuela. Te esfuerces. Ahí tienes que empezar a ficcionar. Se van reduciendo, creo que con el tiempo se van reduciendo. No tengo 88 años. Soy jovencísimo. Pero, porque Silver, el pre-Silver es joven, ¿eh? Pero creo que es el resumen. Y también, de la misma manera, y mientras estabas haciendo la pregunta, idealizamos o castigamos. Porque sí que es cierto que en el perdón con los años también pusiste demasiada cal en algunos recuerdos y a tal persona la convertiste en más mala de lo que fue o más siniestro aquello que te pasó de lo que fue. También el recuerdo o el tiempo, la edad, le quita mucho peso. Iba a entrar en un recuerdo, pero me tendría que ir a buscar a otro. Pero ni todo lo dulce fue tan dulce como tú lo estás evocando, ni todo lo duro fue tan agrio como seguramente en algunos casos inevitables lo son, y no tiene poética ni literatura. Pero también la memoria suaviza. Hay otro tipo de... Yo sería capaz de sentarme ahora con gente a la que le escupiría en el tren hace 7 años. Eso pasa en los encuentros con los amigos del colegio, ¿no? Después de 25 años, oye, pues será maja, en realidad. Pero sí, la memoria, es verdad, me ha pasado el año pasado, pues no era tan chulita. No, pero es cierto... Sí o no, empiezas a relativizar, sí. Que es una cosa o porque tú ya estás de otra manera, tu posición es otra. O a lo mejor ya estás empezando a ficcionar y ya estás tú también para... Porque el dolor no tiene memoria. No tiene memoria. Tú sabes que tuviste un dolor de muelas o una resaca del copón, pero no la eres capaz de recordar. Puedes definirla, llenarla de adjetivos, puedes decir sufrí mucho, pero no, el dolor no tiene memoria. Pero hay muchos elementos para recordar, como las fotografías. Ahora hablas de la voz, estoy recordando el último audio o uno de los audios que tuve con mi padre. Claro, ahora mismo nuestra manera de recordar, si tuviéramos cada uno que escribir una novela sobre nuestra infancia ahora o con 50 años, tenemos otros elementos, tenemos grabaciones, yo veo las fotografías de ese pueblo, digo, éramos felices, la piscina, ¿no? las bicis, era el tiempo de juego, el tiempo infinito, la naturaleza. ¿Puedes preguntarte la edad? 44. Claro, es que hay una generación, claro, que es varias generaciones en común. La mía, durante bastantes años, son recuerdos muy similares de series, de libros, de decoración de casa. Es muy común para varias generaciones, es común. Ahora no sé a qué velocidad va, porque los discos duran 0, los éxitos duran 0. Todo dura 0 ahora. Entonces no sé, ahí ya me pierdo. Pero sí que de un tiempo, en cuanto has dicho lo de bicicletas, he dicho, no éramos todos verano azul, ¿eh? Yo cogía un asma que me ahogaba y me cabreaba ese verano azul muchísimo, porque tenía asma. Entonces quedaba el último. Entonces ese recuerdo de las bicicletas, aunque nos fuéramos al cementerio a mirar lápidas, pues he tenido que adornarlo mucho, ¿eh? Pero creo que ahora las generaciones de ahora van muy rápida. No duran los estilos de pelo, no dura la moda, no dura nada, dura menos. En la tuya y la mía y los 60 es muy común el programa de tele que veíamos, la música, la canción que sonó. Dudo que los programas recopilatorios del futuro puedan poner, no, creo que ya no.
Fíjate, nos hablaba... Ahora va muy rápido. Ortega y Gasset hablaba de la deshumanización del arte, que es cuando uno de los primeros autores en abordar en la sociología el tema de las generaciones decía que la generación duraba 20 años y ahora estamos hablando de que en cada 5 o 6 años estamos cambiando la generación. Claro. Pero era mucho más común, por ejemplo, imprimir las fotos y volverlas a mirar muchas veces. Lo que sí me he dado cuenta es que al final eliges, te vas quedando con una. Y solo veo a mi abuela en una foto. Tengo fotos, no de móvil, cuando murió hace 25 años, pero está tan presente que la Irene estaría aquí sentada disfrutando de su nieto. Pero que va quedando, se reduce todo mucho, va quedando una foto, poquito, o sea, muy, muy poquito. ¿Tenemos otra pregunta? Adelante. Sí. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por permitirnos también conocerte un poquito más. Y justo a colación de todo esto de que la vida ya va tan rápido y demás, yo creo que sobre todo los jóvenes lo vemos muchísimo, tanto en redes sociales como en el día a día, que es que vamos como sin mirar, sin prestarle atención a las cosas. Y me ha llamado mucho la atención lo que decías antes, ¿no? De la colocación en casa de tu abuela, de esos pequeños detalles, ¿no? Que al final nosotros yo creo que no nos fijamos en ello. No sé tú qué consejo nos darías a nosotros, a los jóvenes de hoy en día, para ir más despacio, para prestarle más atención a la vida. Es que hay una pelea, porque quieres no perder el ritmo, estar con todo, pero yo recomiendo la lentitud. La lentitud. No, yo, si algo tuve cuando estaba estudiando en la universidad, fui el único al que no le dieron prácticas. Qué suerte. Me colocó en un lugar complicado, porque creía que ya mi vida se acababa. Es todo tan decisivo cuando eres joven. ¿Crees que todo se va a acabar? No. No, va a seguir en otro lugar, de otra manera, y vas a crecer. Yo apostaría, porque como es un tiempo tan maravilloso, por disfrutarlo lento, sin prisa. ¿No me sé el último de Barheim de Rosalía? No me lo sé, me da igual. No voy con el pelo a eso, me da igual. Optaría un poco por el me da igualismo y la lentitud. O sea, porque ves que va a suceder. Otros han tenido sexo antes que tú, otros han ido a Ámsterdam antes que tú, entonces tienes como una prisa a todo. Hay una prisa que no es necesaria. Una prisa, ya irás a otros sitios. A lo mejor tú te has leído otra cosa que otro no se ha leído, o has visto una película. O sea, hay una prisa ahora en consumir a otra velocidad. Escuchamos los audios a otra velocidad. Nos llamamos, un día se inventará el teléfono dentro de poco, para llamarnos. Pero estamos a puntito ya de llamarnos por teléfono. Pero yo recomendaría obviamente tienes que estar en todo, porque si no parece que te lo pierdes y te has perdido el baile, pero no, le llaman FOMO a eso, ¿no? Al querer estar en todos los lugares, y una obsesión por creer que vas a estar. Y si no estás en otro, estás hablando con otros amigos por WhatsApp. Cuando estás con uno, estás con los otros. Cuando estás con esos, hablas con los otros. Ligas por Tinder y siempre me he puesto Tinder algunas veces y me lo he quitado porque es un desastre. Todos me preguntan por libros o por televisión. Entonces me lo he descargado y lo he quitado, no vale para nada, porque genera algo igual, y es la rapidez. Siempre va a haber algo más. Alguien más guapo, con más estudios, con más conversación, con mejores gustos, más bíceps, más idiomas, no lo sé. Entonces es todo el rato como un mercado permanente, todo el rato. No querría estar en vuestra situación ahora. No querría estar. Intentaría hacerla lenta, porque todo sucede luego. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Máximo, ¿cómo estás? Me centro un poco en el título de la novela. Después de una experiencia quizá más traumática o más complicada a modo vital, quizá después de esa gente a la que escupirías en un tren hace 7 años... que los han unido los dos. Después de eso, ¿crees que el amor es más bien una forma de olvido, más bien una forma de perdón, o que es una cosa distinta? A todo. Si el amor no incluye perdón, mal. No romantizo, no me gusta romantizar, pero por falta de perdones se han perdido grandes amores. Por ir a lo más. Por falta de perdón se han roto familias, países, partidos políticos. Por falta de perdón, por falta de palabras, por falta de diálogo, por falta de mirarse cara a cara, por falta de palabras.
se ha perdido. Entonces, el amor yo creo que incluye perdón. Si no lo incluye, no tiene todos los ángulos. Debe tenerlo. Si no hay perdón, hay cosas imperdonables. Que no me veáis a mí naif, soy el tipo menos naif que existe. Pero si no incluye perdón, no volverías a verte con algunos amigos con los que te llevabas bien. O te has perdido conversaciones con tu padre por no haber habido, y esto vuelvo a todo lo anterior, por no haber sabido ir con lentitud, con una pausa, un poco menos prisa, corriendo al metro, ¿para qué? Uf, ahora desaparecen hasta... Esto está unido hasta en lo económico. Hay menos tiendas porque tenemos prisa de comprarlo todo en un lugar. Todo, hacer la compra e ir a casa. Yo en el pueblo, en esta vuelta obligada para cuidar a mi madre, he recuperado ir al pan y las tiendas y mientras voy socializando y me encanta. Pero hay como una prisa hasta en hacer la compra. Pues acaban gentrificándose las ciudades, todo teniendo una imagen muy común. Luego, en cambio, cuando viajamos decimos, ¡ay, qué librería más mona hay aquí en París! ¡Ay, mira aquí tiendecitas solo de cubiertos! Coño, si tú no entrabas en la de Madrid, la han cerrado, claro que la han cerrado. ¡Oh, qué pena! La han cerrado porque no ibas. Porque la prisa mata todo. La prisa en las gasolineras. No hay gasolineros. Porque te lo tienes que poner tú solo. En un iclo, lo vuelcas la comida, visto grandes marcas. Vuelcas la comida, digo, la ropa, y te la sirves tú y la pagas tú. Hay una prisa y falta de palabras, creo que falta de palabras, falta de perdón y prisa. Mi análisis de la vida actual. La última pregunta, a lo mejor, ¿no? Sí, yo tengo otra pregunta, que es, hablas mucho de temas como el amor, los sentimientos, la memoria. ¿Cómo haces para mantenerte en esa línea antes de hablar pasar? de otras cosas, pero hoy estoy... Bueno, sí, pero ¿cómo haces para pasar esa línea de no llegar a la cursilería? Porque es muy fácil caer en esto cuando hablas de estos temas. ¿Cómo haces para decirte, bueno, no voy a hablar tanto de mi abuela y del momento, porque me puedo pasar? Pero mi abuela se tiraba unos pedos tremendos también, Yo relato... Y la gorda Clementine, y él... No, si me lees verás que no trabajo lo cursi. Lo cursi es muy fácil porque lo cursi es el dominio del tópico. Lo cursi, todos podemos caer en lo cursi, todos podemos caer, y de hecho, enamorarse tiene que tener ingredientes cursis. Uno se enamora a los 20, voy a decir varias relaciones, a los 30, 37 o 45, y si no te has enamorado con terrenos y territorios cursis, tiene que haber nerviosismo, inquietud, hasta burla, ironía de ti mismo, de, ay, mira lo que acabo de hacer. Si no incluye eso en la vida real. En la literatura lo cursi es lo fácil. Es tópicos, le temblaron, ¿cómo era? Enarcó las cejas, con los labios temblorosos, ahí que todos habremos caído puso los ojos en blanco, pero ¿cuántas veces pone la gente los ojos en blanco en las novelas? La gente no va por ahí. Un día hablamos de todo eso. Uy, pero es que no debo hacerlo, pero... Territorio de lo cursi, pero lo voy a hacerlo sin decir quién. Acabamos en Twitter hoy, No. redes sociales. Las manos se posan, los cuerpos tiemblan o se estremecen. El sueño siempre es reparador. Las palabras se musitan, las lágrimas se niegan a caer. Las sonrisas se parecen a la tibia luz del sol. Las metáforas hablan de espejos rotos siempre en 1000 pedazos, no en 100. Los gritos, todos esos zarpazos, no puedo seguir, porque si no, ese aire espeso que tiene lo cursi, te lo cambia un corrector, o tú mismo cuando te sientes vergüenza al leer que has enarcado mucho las cejas, que has puesto muchas veces los ojos en blanco, que han temblado las piernas en demasiadas ocasiones. Gente, no le van temblando las piernas, una cita de amor, al contrario, suceden otras cosas. Lo cursi te derrama la página, te la mancha. Pero en la vida el trabajo cursi lo hacemos todos. Si no, a ver, eso es muy masculino.
o de una nueva masculinidad, lo de una vieja masculinidad, lo de no parecer que voy a ser romántico. No voy a sentarme, iba a decir ordinarieces. Solo se me ocurren ordinarieces ahora. O sea, esa masculinidad muy tóxica. No pasa nada por trabajarlo cursi en la vida real. Una última que, sí, si no, Máximo no nos llega al tren. No para escupir a gente, sino... Sí que llego. Es a las 2. Muchas gracias por la charla. Tiene que ver un poco, la pregunta es menos profunda que las anteriores, pero tiene que ver con un poco la que ha planteado uno de los alumnos. Aquí hay estudiantes de periodismo y de otras formaciones. En el periodismo existe lo cursi también, al narrar, porque el ser más gandul de la vida es un periodista. Ser más gandul que existe en la Tierra es un periodista. Si le dan la nota de prensa escrita, cambia 4 cosas y ya está. O sea, y ya rapidito voy y hago la entradilla un poco más larga metiendo él, que fue tal cual. Yo lo he sufrido como periodista y como hecho de la noticia. Bueno, vamos a tratar de evitar eso, ¿vale? Durante la carrera, luego ya... El periodista es un tipo... Pero tiene que ver precisamente con tu ejercicio previo del periodismo y con tu actividad actual en la escritura creativa, vamos a decirlo así. Yo quiero que les hables de el proceso creador, ¿no? Tú antes, hace unos años, escribías noticias, presentabas telediarios, escribías noticias de cosas que habían pasado, sucesos, y hoy escribes apelando al pasado, a la nostalgia, a veces a lo cursi, otras veces a lo duro. Entonces, quiero que les hables un poco desde la creación literaria, ¿no? La complejidad, las necesidades que hay, porque quizás alguno de ellos o ellas, pues en el futuro quiera escribir novelas, ¿no? Entonces, no sé si es pedirte consejos o pedir cómo es tu proceso de creación literaria. Proceso de creación. Lo normal es que un periodista quiera ser escritor. Haces tú el repaso tú, lo hago yo. El 95% de los escritores han sido antes periodistas. Desde Larra, Delibes, Vargas Llosa, todos, voy a decir nombres grandes y menores también. O sea, no por querer yo meterme ahí, no hay vanidad ahí. Todos los... La literatura se publicaba en periódicos. En periódicos. Y Dickens alargaba sus novelas para cobrar más, y cuanto más larga fuera, el niño pues le pasaba a Oliver Twist más cosas y así pues le cobraba más. Es así la realidad. Trabajamos con las mismas armas, que es la palabra, como periodista. Y todo el mundo periodístico no es lo mismo un gabinete de prensa, una tele, una radio, pero sí que estás contando historias. Si es un reportaje ya entra en lo más literario, ya va entrando más, ya sea televisivo o de papel en prensa, o sea, ya juegas, pero tienes las mismas herramientas, las palabras. Cuanto más leas, más herramientas tendrás, aunque sean las mismas. Lo único es, estudiar es fundamental, se nota mucho a quien no ha estudiado nada, pero leer a quien no ha leído se nota todavía un poquito más. Ahora hay mucha ansiedad por publicar. Es como que yo, que también pinto, quisiera exponer. Disfrutar del proceso creativo. Mi proceso creativo es una epifanía en la que a veces siento varias. Podría haber sido el mensaje de Brihuega, del alcalde, y dices, la lavanda. La lavanda es muy sensorial. Podría ser al pasar por una floristería, porque las floristerías es donde se concentra la vida. Lo mismo hay una flor para una corona de muertos que para un ramo de novia. O sea, la misma flor tiene un destino tremendo. Lo mismo acabas en el cementerio que acabas en la novia entrando en un altar. O sea, ya te sirve un bar, te sientas, escuchas una conversación, una pareja que no se está mirando, que están cada uno con su móvil, y ya puedes decir, están conociéndose, separándose, que es lo más probable, paso previo, 2 móviles y sin miradas, o están ligando alguno con otro. O sea, la epifanía es fundamental, ser observador. Y es observador el periodista y es observador el escritor. Ser observador. Yo junto varias, nunca una me ha llevado a la novela, pero todas esas cosas que en el tiempo en el que me encuentro, por cierto, ahora que ya he acabado una novela y ya estoy con la próxima, todos son luces. Como cuando las embarazadas solo ven tiendas de carritos de bebés. Todo veo, esto es... Y entonces hay un momento en el que ya empiezo a fusionar. Yo ahí la construyo con mapa, necesito saber qué final voy a tener, qué recorrido voy a tener, qué personajes habrá, cómo serán esos personajes,
qué edades tendrán, de dónde vendrán, qué economía tendrán, porque lo que suele pasar es que los personajes hablen igual cuando no te lo has planteado, que hable igual el rico que el pobre, y ahí se desarma una novela completamente. ¿Qué escenarios? El escenario influye, no es lo mismo que te suceda en Sevilla que en la Provenza, cambian los climas, cambia la ropa, cambia todo donde las sitúes, cambia. Entonces, cuando tengo los escenarios, los personajes, la trama hasta el final, ¿qué pasará? Incluso a veces tengo el aldabonazo final de cómo será el cierre, empiezo a escribir. Todos han sido libretas, notas, no sé cómo los guionistas de serie que se montan posits en diferentes colores, la historia de una trama con la historia de la otra trama. Yo no, yo lo hago en mis libretas apuntándome o en el móvil y me lo envío, todo cómo va a ser todo el recorrido, desde el principio hasta el final. ¿Que luego me dejo desviar por alguna carretera secundaria? Me permito, porque la lentitud también es en la creatividad fundamental. Y la no prisa. No tengo que entregar esto ya. No tengo que con esto demostrarle nada a nadie. No, aunque siempre hay presiones. Pero bueno, no, lo voy a dejar desde la literatura como debería ser. No tengo presiones. Quiero componerla como yo quiero. No me dejo llevar por el síndrome de la asistenta que tiene que ser así y quiero vender como tal. No. Compongo mi novela ajeno a todo. Algunas han sido más exitosas, otras menos. Siempre desde ese inicio, final y recorrido. Siempre. Con los desvíos que a veces me he permitido por puro disfrute, porque a veces te gustas. ¿Te gustas? Y dices, pero gustarse mucho es malo. Sobre todo en las históricas, cuidado. Porque metes mucho histórico y entonces sacas de la trama a los lectores. Hoy hablaba con una autora, no voy a decir quién, el libro tal cual, digo, es que la parte histórica has intentado meter tanto que me he salido de la... O sea, absorbe todo el clima de la época, absórbelo todo, pero no para intentar demostrar que sabes mucho. Sin embargo, es verdad que en algunos momentos tú te gustas y te apetece ese diálogo, largarlo, esa descripción. Luego en la corrección lo borras mucho. Yo soy luego en la parte correcciones, llevo ya con la que saldrá en enero varias, ahora me falta la que ya me envían galeradas, es cuando ya tienes que hacer menos cambios, pues si no desmontas la maqueta. Pero yo soy muy cirujano, no tengo ningún miedo a cortar. Antes recortaba y me lo llevaba a un documento Word creyendo que estaba salvando cosas del Corán casi. Y no, y luego ves que lo tiras todo, lo vas a arrastrar papelera y ya está. Soy muy cirujano ahí porque lo fundamental es que la trama, que los personajes fluyan luego en el aroma final, en el aspecto final que debe tener. Muy bien, pues... Cada autor os lo contará a su manera. Muchísimas gracias por toda la sinceridad y autenticidad que nos has dejado aquí, que me parece algo bastante extraordinario. Pero eso es gracias a la edad. Pues, ¿veis? Es que tiene cosas muy buenas la edad también. Sí. Me parece que has sido muy generoso con la sinceridad y la autenticidad que has compartido con nosotros. Muchas gracias. Y nada, vosotros, muchas gracias por venir. Y yo creo que merece la pena terminar con esa llamada a la lentitud y esa defensa del amor como algo suficiente en sí mismo. La mirada tranquila y el buscar lo que uno de verdad quiere hacer y quiere ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Esta es la mayor oración que ha habido aquí, ¿eh? Que lo sepas. Muchas gracias. Muchas gracias.